Cuando vi a mi marido y a su amante en el tribunal, un testigo especial entró. Su sonrisa se derrumbó. Disfruta mi nueva historia. Mi marido estaba sentado a 4 metros de distancia en aquella sala del tribunal, y la mujer con la que había estado acostándose estaba justo detrás de él. Trent Somerville, el hombre con el que había compartido cama durante 8 años, se veía relajado, casi aburrido, como si todo este divorcio fuera una tarea molesta que solo necesitaba terminar antes del almuerzo. Sabrina Feld estaba sentada en la galería detrás de él, con las piernas cruzadas y la barbilla en alto, como si ya hubiera ganado algo. Mi abogada, Connie, se levantó y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. Su señoría, un testigo más. La sala quedó en silencio. No ese silencio de película, sino el silencio real, de esos donde puedes escuchar el clic del aire acondicionado. Mi pecho se apretó. Miré hacia las puertas al fondo de la sala y susurré. No. No puede ser. La sonrisa de Trent, esa sonrisa confiada, perezosa, del tipo tengo esto bajo control, se derrumbó en el segundo exacto en que vio quién entraba. Mi nombre es Aria Márquez. Tengo 32 años, y hasta hace unos 9 meses, pensaba que tenía una vida bastante normal. Trabajo como coordinadora de nóminas en una empresa regional de transporte de carga en Wilmington, Delaware. Gano $52,000 al año, lo cual no es glamoroso, pero pagaba las cuentas. O al menos solía hacerlo. Me casé con Trent Somerville cuando tenía 24 años. Habíamos estado juntos desde que yo tenía 22. Nos conocimos en una fiesta del 4 de julio en casa de un amigo en Bear, Delaware, donde él derramó limonada sobre mis sandalias y de alguna manera lo convirtió en una primera cita. Era encantador, alto, de risa fácil, el tipo de hombre que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Él manejaba un negocio de detallado automotriz, 2 locales, uno en Kirkwood Highway y otro cerca de Newark. Yo me ocupaba del hogar, él se encargaba del dinero del negocio. Ese era el trato. Nunca lo cuestioné porque nunca tuve razón para hacerlo. La razón llegó a nuestro buzón un martes de abril. Era un estado de cuenta de tarjeta de crédito Chase dirigido a Trent a la dirección de nuestra casa, pero de una cuenta que nunca había visto. Casi lo lanzo a su pila de correo del negocio, pero el sobre ya estaba medio abierto, como si el sello no hubiera pegado bien, y mis ojos captaron un número. $1,740. Ese era el cargo en una joyería en el centro comercial King of Prussia. Debajo de eso, $489 en un hotel boutique en Cape May, Nueva Jersey. Y al final, $67 en una florería, con fecha de un martes cualquiera. Mi cumpleaños es en noviembre. El día de San Valentín había pasado hacía 2 meses. Nuestro aniversario es en junio. Me quedé parada en la cocina, sosteniendo ese estado de cuenta, pensando, ¿quién está recibiendo flores un martes de abril? Le pregunté a Trent esa noche. Tranquila, razonable. Solo pregunté. Y aquí está la cuestión, él no se inmutó. No tartamudeó. No evitó mi mirada. Me miró como si yo estuviera siendo tonta. Dijo que era una tarjeta de crédito empresarial para apreciación de clientes. La joyería. Un reloj para un gerente de cuenta de flota que trajo grandes referencias. El hotel, un retiro estratégico del equipo con sus 2 gerentes de tienda. Las flores, para la esposa de un cliente que los había ayudado a conseguir un nuevo contrato comercial. Cada respuesta salió suave y cálida, como si las hubiera ensayado en la ducha. Su sesión de planificación del equipo aparentemente requería una cama king size. Salida tardía y un hotel que anuncia masajes para parejas en su página web. Pero cuando alguien a quien amas te mira a los ojos y te dice que estás equivocada, quieres creerle. Así que lo hice. O lo intenté. Pero no tiré ese estado de cuenta. Algo en mi instinto, el mismo instinto que me dijo que la limonada en mis sandalias en realidad fue torpeza, no encantó, dijo, guárdalo. Lo puse en una caja de zapatos debajo del lavabo del baño de visitas. No le dije a nadie. En realidad, eso no es cierto. Se lo conté a una persona. Gretchen Somerville. La hermana menor de Trent, y quien yo pensaba que era mi amiga más cercana en Wilmington.
Habíamos estado almorzando juntas cada 2 semanas durante 6 años. Ella sabía cómo me gustaba el café, sabía que le tenía miedo a las escaleras mecánicas, sabía que lloraba con los comerciales de comida para perros. Confiaba en ella. Me senté frente a ella en un café acogedor en Concord Pike y le conté sobre la tarjeta de crédito, el hotel, las flores. Ella apretó mi mano y dijo que lo investigaría. 24 horas después, Trent llegó a casa furioso. Me acusó de intentar envenenar a su familia en su contra. Gretchen le había contado todo. Cada palabra. Cada preocupación. Cada lágrima. Fue entonces cuando entendí algo que me quitó el aliento por completo. No tenía a nadie. Mis padres y mi hermana están en Tucson, Arizona, a 3.800 kilómetros de distancia. Había construido toda mi vida dentro del mundo Summerville, el pueblo de Trent, la gente de Trent, la familia de Trent. Y ahora las paredes se estaban cerrando desde todos lados. Trabajo en nóminas. Miro documentos financieros 8 horas al día, 5 días a la semana. Sé cómo se ve un gasto comercial legítimo. Y flores un martes cualquiera para la esposa de un cliente no se ven como uno. Pero el amor es curioso de esa manera. Te vuelve tonta a propósito. Y el amor, estaba aprendiendo, era lo más caro que jamás había pagado. Esa caja de zapatos debajo del lavabo del baño de visitas terminaría conteniendo mucho más que un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Pero aún no lo sabía. Todo lo que sabía era más simple y peor. El hombre que dormía a 1 metro de distancia de mí cada noche era alguien a quien en realidad nunca había conocido. Antes de continuar, presiona el botón de suscribirse y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahora mismo. Muchas gracias por estar aquí. Las cosas empeoraron. Mucho peor. 5 meses se arrastraron, de abril a agosto. Y Trent no retrocedió. Se inclinó más hacia adelante. Empezó a llegar a casa más tarde, 9 de la noche, 10, a veces no hasta medianoche. Siempre en el taller o reuniéndose con un proveedor de repuestos en Filadelfia. Su teléfono vivía boca abajo sobre la encimera de la cocina, como si se estuviera escondiendo de mí. Y aquí hay un detalle que todavía me eriza la piel. Empezó a ducharse en el segundo en que entraba por la puerta. 11 de la noche un miércoles, y el hombre que solía quedarse dormido en el sofá viendo ESPN estaba de repente obsesionado con la higiene personal. Si la limpieza está junto a la santidad, Trent Summerville estaba tratando de lavar algunos pecados muy serios. El apretón financiero comenzó en julio. Entré a nuestra cuenta conjunta de Bank of America un lunes por la mañana antes del trabajo y vi que $11.200 habían sido transferidos a una cuenta operativa del negocio a la que no tenía acceso. Le pregunté a Trent. Dijo, mejoras de equipo. Un nuevo sistema de lavado a presión para el local de Kirkwood Highway. El sábado siguiente, pasé en auto por ambos talleres. Sin equipo nuevo. Mismas lavadoras a presión con calcomanías despegadas. Mismas estaciones de aspirado con mangueras agrietadas. Misma señalización desteñida que necesitaba reemplazo desde 2021. $11.200 en mejoras, y ni una sola cosa había cambiado. Luego cambió la contraseña de nuestra cuenta de ahorros. Así de simple. Una mañana no pude entrar. Dijo que era una actualización de seguridad y que compartiría la nueva contraseña cuando tuviera oportunidad. Nunca tuvo oportunidad. También redujo su depósito automático en nuestra cuenta corriente conjunta de $3.200 al mes a $1.800. Mi salario cubría la hipoteca, $1.640 al mes, lo que me dejaba $160 para comestibles, servicios, gasolina y todo lo demás. Empecé a empacar sobras de espagueti para el almuerzo, lunes, martes, miércoles, jueves. Mi compañera de trabajo Janine finalmente preguntó por qué había estado comiendo pasta 4 días seguidos. Le dije que estaba en un plan de bienestar italiano. El plan se llamaba Mi marido movió $11.000 y Panera ya no está en el presupuesto. Janine se rió. Yo también me reí, pero mi risa tenía una grieta. Finales de agosto trajo lo que dolió peor que el dinero. Gretchen, la misma Gretchen que me había vendido a Trent en abril, organizó una barbacoa familiar en su casa.
Yo no fui invitada. Sin llamada. Sin mensaje. Sin oye, sé que las cosas están raras, pero sigues siendo familia. Nada. Me enteré por Instagram. Porque así es como descubres que tu vida se está desmoronando en la era moderna. A través del álbum de fotos de otra persona con un filtro Valencia. Gretchen publicó fotos de todo el clan Summerville. Hamburguesas, elotes, bengalas en el patio trasero. Y en el fondo de una foto, parada junto a Pauliana, la madre de Trent, la mujer a la que había llamado mamá durante 8 años, estaba una mujer que no reconocí. Cabello oscuro. Vestido de verano. Riendo como si perteneciera allí. Cómoda. En casa. Pauliana le estaba entregando un plato de papel con una hamburguesa, como si hubiera estado viniendo a estas barbacoas durante años. Esa mujer era Sabrina Fell. Y esa imagen, Pauliana, mi mamá, sirviendo un plato a la mujer con la que mi marido se estaba acostando, quemó un agujero en mí que todavía siento. A principios de septiembre, Trent presentó la demanda de divorcio. Él presentó primero. Su abogado envió documentos exigiendo una división 60/40 a favor de Trent. El negocio de detallado automotriz, que yo sabía por años de alarde casual de Trent que generaba alrededor de $400.000 al año, fue declarado en su presentación con un valor total de $185.000. La casa que habíamos comprado hace 6 años por $340.000 fue listada a $280.000. Su petición decía, y nunca olvidaré esta redacción, que yo contribuí mínimamente al crecimiento y mantenimiento de los activos maritales. 8 años de administrar el hogar, pagar las cuentas, mantener su vida funcionando mientras él construía su negocio, y yo contribuí mínimamente. El mensaje del abogado era simple. Acepta el trato o el litigio se comerá lo que quede. Conduje al Bagua en la ruta 202 esa tarde. Me estacioné en la esquina más alejada del estacionamiento, apagué el motor de mi Nissan Pathfinder, y lloré durante 40 minutos. No un llanto bonito. El tipo feo, donde tu cara no sabe qué forma tomar. Tenía $3.100 en mi cuenta corriente personal. Sin familia local. Sin amigos. Gretchen se aseguró de eso. Y un marido que acababa de declarar oficial y legalmente que yo no valía casi nada. Pensé en llamar a mi mamá en Tucson, pero ella habría reservado un vuelo esa noche y genuinamente no podía permitirme alimentar a otra persona con el plan de bienestar italiano. A la mañana siguiente, y no sé qué me hizo hacer esto, tal vez desesperación, tal vez timín divino, fui a la biblioteca pública de Wilmington durante mi hora de almuerzo. No estaba buscando nada específico. Solo necesitaba un lugar tranquilo que no fuera la casa. Deambulé hasta la sección de autoayuda y saqué un libro del estante, algo sobre recuperación financiera después del divorcio. Dentro de la portada, metida como un marcador, había una tarjeta de presentación. Alguien había escrito en la parte de atrás con tinta azul. Ella lo vale. Llámala. El frente decía, Constance Bellamy, abogada. Derecho familiar y recuperación de activos. Miré esa tarjeta durante mucho tiempo. Luego llamé, antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Quienquiera que haya dejado esa tarjeta en ese libro, si estás por ahí, salvaste mi vida. No de manera dramática. De la manera real. La lenta y constante. Una llamada a la vez. La oficina de Connie Bellamy estaba en el segundo piso de un estrecho edificio de ladrillos en Marquette Street en el centro de Wilmington, justo arriba de una tienda de sándwiches llamada Jordanos que hacía que toda la escalera oliera a pimientos asados. Connie en sí tenía 58 años, construida como alguien que había jugado softball en la universidad y nunca dejó de caminar como si todavía pudiera hacer un doble play. Usaba gafas de lectura en una cadena de cuentas alrededor de su cuello y tenía un apretón de manos que te hacía sentir que las cosas estaban a punto de resolverse. En la pared detrás de su escritorio, un punto de cruz enmarcado que decía los activos no se esconden solos. Junto a él, una foto de 2 Golden Retrievers. Me enteré después de que sus nombres eran demandante y demandado. Lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre Constance Bellamy. Me sentó, me sirvió café de una cafetera que parecía haber estado preparándose desde la administración Clinton, y dijo: «Cuéntame qué tienes».
Traje la caja de zapatos. La abrí en su escritorio como si fuera un pequeño ataúd lleno de los pecados de mi matrimonio. Dentro. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito Chase de abril. 6 capturas de pantalla de pagos de Venmo de Trent a alguien llamado S. Feld que sumaban $7,600 en 6 meses, con títulos útiles como almuerzo, suministros y MISC. Fotos impresas de Instagram de la barbacoa de Gretchen mostrando a Sabrina Feld parada en el patio trasero de los Summerval como si tuviera un asiento reservado en acción de gracias. Connie miró primero la declaración de activos propuesta de Trent. Se puso sus gafas de lectura, leyó durante unos 90 segundos, se las quitó y dijo: «Los números son tan creativos que deberían enviarse a un concurso de escritura de ficción». Luego se puso seria. Me explicó algo llamado disipación de activos maritales. En términos simples, cada dólar que Trent gastó en Sabrina durante nuestro matrimonio, joyas, hoteles, cenas, transferencias de Venmo, fue dinero tomado de nuestro patrimonio marital. No su dinero. Nuestro dinero. Y en Delaware, es recuperable. Pero Connie dijo que esto no era solo un marido gastando efectivo marital en una novia. Si Trent estaba canalizando dinero a través de su negocio para financiar esto, era fraude financiero contra el matrimonio. Presentó órdenes judiciales para los registros bancarios del negocio de Trent de ambos locales de detallado. Lo que regresó en octubre hizo que la caja de zapatos pareciera un calentamiento. Primero, Sabrina Feld estaba en la nómina del negocio. Listada como consultora de marketing. Salario: $4,800 al mes. Había estado en nómina durante 14 meses. Tomé una pluma e hice las matemáticas ahí mismo en la oficina de Connie, porque eso es lo que hacen las coordinadoras de nóminas. Multiplicamos 14 por $4,800 igual a $67,200. $67,200 pagados a la novia de mi marido desde un negocio que era la mitad mío. Sabrina había presentado formularios de impuestos W9. Había firmado documentos reales para un puesto que no produjo, sin sitio web, sin campaña en redes sociales, sin plan de marketing, sin materiales de cara al cliente. Nada. Estaba recibiendo casi $5,000 al mes por existir. Segundo, y este se retorció de manera diferente, Gretchen Summerval estaba en la nómina también. Listada como soporte administrativo. Salario: $1,200 al mes. Gretchen, que nunca había trabajado un solo día en el negocio de Trent, que tenía un trabajo de tiempo completo como recepcionista en una práctica dental en Middletown, estaba cobrando $1,200 al mes por trabajo administrativo que nunca hizo. Cuando vi su nombre en ese documento impreso, algo hizo clic. La barbacoa. La llamada a Trent en abril. La emboscada laboral llegando más tarde. Gretchen no solo estaba siendo una hermana leal. Estaba en la nómina. Su lealtad tenía una etiqueta de precio, y era $1,200 al mes. Connie lo señaló, pero me dijo que me mantuviera enfocada en los números más grandes. Volveríamos a Gretchen. Tercero, una LLC separada de la que nunca había oído hablar, Coastal Ventures D. La cuenta comercial mostraba transferencias regulares a esta entidad. $93,000 en total en 2 años. Connie se reclinó en su silla y dijo: Coastal Ventures era un estacionamiento para dinero que tu marido no quería que encontraras. No era un negocio real. No vendía nada, no producía nada, no empleaba a nadie. Existía para guardar efectivo en algún lugar donde nunca mirarías. Seré honesta. Me senté en la oficina de Connie esa tarde y mis manos temblaban. No por tristeza ya. Por las matemáticas. Lo sumé. $67,200 a Sabrina. $14,300 a Gretchen. $93,000 a una LLC falsa. Más los $7,600 en pagos de Venmo. Eso es $182,200 en dinero que Trent había movido, ocultado o entregado mientras yo comía sobras de espagueti y lloraba en un estacionamiento de Bagua. A finales de noviembre, Trent se enteró de que había contratado a una abogada. Las órdenes judiciales lo delataron. Así que envió a Gretchen. Apareció en mi lugar de trabajo durante la hora del almuerzo,
Caminó directamente a la sala de descanso y comenzó a hablar como si estuviera dando un sermón. Yo estaba destruyendo a la familia. Trent había cometido un error. Iba a arruinar a todos. Mi compañera de trabajo Janine estaba sentada justo ahí con un sándwich de pavo, congelada a medio camino hacia su boca. Un tipo de envíos llamado Ronnie de repente encontró algo muy interesante sobre su taza de café para mirar fijamente. No dije ni una palabra. Dejé que Gretchen hablara hasta que se quedó sin combustible, lo que tomó unos 4 minutos. Y luego se fue. Volví a mi escritorio y le envié un correo electrónico a Connie con cada documento que había organizado esa mañana. Las personas que gritan usualmente tienen miedo. Las personas que se quedan calladas usualmente están listas. Esa noche empecé a despertarme a las 5:30 de la madrugada. Todas las mañanas antes del trabajo, me sentaba en la mesa de la cocina con mi laptop y organizaba cada estado de cuenta, cada recibo, cada captura de pantalla en carpetas etiquetadas en una memoria USB. Codificadas por color. Con fecha estampada. Con referencias cruzadas. Trabajo en nóminas. Organizar datos financieros es literalmente por lo que me pagan. La gente siempre me decía que ser coordinadora de nóminas era aburrido. Y sí, tal vez lo es. Pero las personas aburridas notan cuando los números no cuadran. Y cada número en la vida financiera de Trent Somerville estaba gritando. Por primera vez en 9 meses, sentí algo diferente al miedo. Sentí método. Y el método se sentía como el comienzo de algo para lo que Trent no estaba listo. Luego Connie llamó con algo que no esperaba. Dijo que alguien se había comunicado con su oficina. Alguien de la propia familia de Trent. No Gretchen. Alguien más. Alguien que había estado completamente en silencio durante todo esto. Y esa persona quería hablar. La persona que llamó a la oficina de Connie fue Pauliana Somerville. La madre de Trent. La misma mujer que había visto en Instagram entregando una hamburguesa a Sabrina Feld en la barbacoa familiar, como si estuviera dando la bienvenida a una nueva hija. La mujer a la que había llamado mamá durante 8 años. La mujer que no me había dirigido ni una sola palabra desde abril. Cuando Connie me lo dijo, me senté en el borde de mi cama en el cuarto de visitas, porque ahí es donde dormía ahora, y miré la pared durante 3 minutos completos. Había descartado a Pauliana por completo después de las fotos de la barbacoa. Después del silencio. Después de verla parada junto a Sabrina como si yo nunca hubiera existido. Pensé que la sangre ganó. Es lo que hacen las madres. Eligen a sus hijos, incluso cuando sus hijos están equivocados. Lo entendí. Lo odié, pero lo entendí. Me equivoqué sobre Pauliana. Y estar equivocada sobre ella fue el mejor error que cometí. Esto es lo que pasó. La noche de esa barbacoa a finales de agosto, después de las hamburguesas y las bengalas y las fotos de Instagram, Trent se quedó hasta tarde en casa de Gretchen. La mayoría de la familia se había ido. Pauliana todavía estaba allí, limpiando la cocina. Trent tenía unas cuantas cervezas encima, y cuando Trent Somerville tenía unas cuantas cervezas encima, hablaba. Le dijo a su madre que el negocio estaba generando más de $400,000 al año, más del doble de lo que luego declararía en el tribunal. Me llamó despistada. Dijo que yo aceptaría cualquier migaja que él lanzara porque no tiene la columna para pelear. Presumió de que Coastal Ventures era su fondo de escape y que Aria nunca lo tocará. Llamó a los pagos a Sabrina el truco más limpio del libro. Y luego se rió. Sentado en la cocina de su hermana con salsa barbacoa en su camisa, se rió de destripar financieramente a su esposa como si fuera una jugada de negocios inteligente. Pauliana no se rió. Porque había escuchado esas mismas palabras exactas antes. Hace 30 años. De Gerald Somerville. El padre de Trent. El hombre que construyó el taller de detallado original. Hizo lo mismo con Pauliana. Cuentas ocultas, gastos falsos, una mujer en secreto. Pauliana se quedó callada en ese entonces. Eligió lealtad. Eligió familia. Y cuando Gerald murió 7 años después, ella descubrió que el negocio fue completamente para Trent. La casa estaba hipotecada hasta el suelo. Y no quedaba nada.
Pauliana pasó sus 50 reconstruyéndose desde un apartamento de alquiler en Bear, Delaware, trabajando en la recepción de una clínica veterinaria hasta que pudo pagar un auto usado y un depósito de seguridad en algo mejor. Escuchó las palabras de su marido muerto saliendo de la boca de su hijo vivo esa noche. Y algo dentro de ella se rompió de una manera que no podía sellarse de nuevo. 3 días después de la barbacoa, Pauliana llamó a la oficina de Connie Bellamy. Trent heredó el negocio de su padre. El encanto de su padre. Y aparentemente la creencia inquebrantable de su padre de que las mujeres no pueden leer un estado de cuenta. La manzana no cayó lejos del árbol. Rodó directo a una LLC oculta. El plan se armó cuidadosamente. Pauliana testificaría sobre las admisiones privadas de Trent, los ingresos reales del negocio, el propósito de Coastal Ventures, los pagos de consultoría, su intención declarada de dejarme sin nada. Connie agregaría a Pauliana a la lista oficial de testigos 14 días antes del juicio, 2 de enero, para una fecha de tribunal del 16 de enero, según las reglas de divulgación del Tribunal Familiar de Delaware. Sin emboscada. Sin trucos. Completamente legal. Y aquí está la parte que todavía me hace sacudir la cabeza. Cuando el abogado de Trent recibió esa lista actualizada de testigos y vio Somerville, asumieron que ella estaba testificando a favor de Trent. ¿Por qué no lo harían? Es su madre. La sangre es sangre. No la llamaron. No la prepararon. No le hicieron ni una sola pregunta. Simplemente asumieron. Esa suposición fue el segundo error más grande que cometió el equipo legal de Trent. El primero fue pensar que yo no pelearía. Pauliana también le contó a Connie sobre una caja fuerte a prueba de incendios en el local de Kirkwood Highway. Dentro, un disco duro de respaldo donde Trent guardaba sus registros financieros reales. Archivos de QuickBooks que retrocedían 4 años. Cada transferencia de Coastal Ventures registrada. Hojas de cálculo internas rastreando los ingresos reales. La combinación de la caja fuerte era 44. El número de la camiseta de fútbol americano de preparatoria de Trent. Porque, por supuesto, lo era. Connie no mencionó la caja fuerte específicamente. Presentó una moción de descubrimiento más amplia para todos los registros financieros del negocio en el local de Kirkwood Highway, incluyendo medios digitales. Lenguaje estándar. El tribunal la concedió. La combinación de Pauliana solo nos dijo dónde buscar. El disco duro confirmó todo. $410.000 en ingresos anuales reales. $93.000 en transferencias de Coastal Ventures. Los $67.200 en pagos de Sabrina. Los $14.300 en pagos de Gretchen. Todo en las propias hojas de cálculo de Trent. El hombre guardó un registro detallado de su propio fraude. Supongo que cuando estás seguro de que nadie mirará nunca, te organizas. Una cosa más sobre esos meses. Delaware no requiere separación antes del divorcio. Su abogado le dijo que se quedara en la casa para proteger su reclamo de propiedad. Connie me dijo lo mismo. Así que desde noviembre hasta mediados de enero, 6 semanas, Trent y yo vivimos bajo el mismo techo como 2 extraños en una sala de espera. Yo dormía en el cuarto de visitas. Él venía y se iba a horas aleatorias. Nos cruzábamos en la cocina sin hablar. Dejaba tazas de café en el fregadero, yo las lavaba sin decir palabra. Fue la actuación más difícil de mi vida, saberlo todo, no mostrar nada. Algunas noches me quedaba acostada en ese cuarto de visitas mirando el techo y me recordaba. La paciencia no es debilidad. La paciencia es lo que separa a las personas que ganan de las personas que solo reaccionan. El 16 de enero llegó. Trent no sabía lo que Pauliana le había contado a Connie. No sabía del disco duro. Su propio abogado vio Somerville en la lista de testigos y nunca levantó el teléfono para verificar de qué lado estaba. Trent entró a esa sala del tribunal como un hombre que ya había ganado. Yo entré cargando 9 meses de evidencia, un informe de contador forense, y un testigo que él nunca imaginó que hablaría en su contra. Su propia madre. 16 de enero. La sala del tribunal olía a café quemado y cera para pisos. Las luces fluorescentes zumbaban arriba con ese parpadeo tenue que hace que todo se sienta como una sala de espera en el DMV.
La jueza Matilda M. Cebrier presidía desde el estrado. Principios de 60, cabello gris acero recogido hacia atrás, gafas de lectura que se quitaba y ponía como signos de puntuación. Era conocida en el Tribunal Familiar de Delaware por dos cosas: interrogatorios exhaustivos y absolutamente cero paciencia para divulgaciones financieras incompletas. Me cayó bien de inmediato. Trent estaba sentado en la mesa opuesta con un blazer azul marino nuevo que todavía tenía pliegues nítidos en las mangas. Se veía como un hombre que había planchado su confianza esa mañana junto con su camisa. Sabrina Feld estaba sentada en la galería directamente detrás de él. Piernas cruzadas. Barbilla en alto. Callada y serena. Jugando el papel de pareja que apoya, viendo una formalidad. El abogado de Trent abrió primero. Aria contribuyó mínimamente. La evaluación comercial de $185.000 es precisa. La oferta original de 60/40 fue más que justa. Finalicemos esto y sigamos adelante con nuestras vidas. Lo dijo como si estuviera ordenando en un autoservicio. Luego Connie se levantó. No se apresuró. No levantó la voz. Expuso la evidencia de la forma en que pondrías una mesa para alguien que no sabe que ha sido invitado a su propio funeral. Primero, los registros bancarios obtenidos por orden judicial. La LLC Coastal Ventures. $93.000 en transferencias durante 2 años a una compañía que no tenía empleados, productos, clientes y ningún propósito aparte de guardar efectivo donde yo nunca lo vería. Segundo, el registro de nómina mostrando a Sabrina Feld como consultora de marketing $4.800 al mes durante 14 meses, totalizando $67.200 por un puesto que generó 0 entregables. Sin sitio web. Sin campaña. Sin informe de Analytics. Ni siquiera un volante. Tercero, Gretchen Somerville listada como soporte administrativo a $1.200 al mes. $14.300 en total por trabajo que nunca realizó, de una mujer que ya tenía un trabajo de tiempo completo en una práctica dental en Middletown. Y finalmente, el disco duro. Ordenado por el tribunal. Recuperado del local de Kirkwood Highway. Autenticado por una firma de contabilidad forense de Filadelfia. Ingresos anuales reales, $410.000 y algo. No $185.000. Los propios archivos de QuickBooks de Trent. Sus propias hojas de cálculo. Sus propios números. El abogado de Trent objetó al disco duro. La jueza M. Cebrier rechazó la objeción sin parpadear. Fue obtenido mediante orden judicial y verificado por un contador forense certificado. La objeción ni siquiera la desaceleró. Trent se inclinó y le susurró algo a su abogado. Su abogado pidió un receso. Denegado. La jueza M. Cebrier dijo que quería escuchar toda la evidencia antes de cualquier pausa. La palabra toda colgó en el aire un tiempo más largo de lo que debería. Luego Connie se levantó de nuevo. Su señoría, nos gustaría llamar a un testigo más. Pauliana Somerville. Ya divulgada en la lista de testigos. Yo sabía que esto venía. Lo había planeado con Connie. Había ensayado mi compostura en el espejo del cuarto de visitas. Pero saber que algo viene y verlo llegar son dos cosas completamente diferentes. Miré hacia las puertas de la sala y mi pecho se apretó. Susurré, no para nadie más, solo para mí. No. No puede ser. No porque estuviera sorprendida. Porque el peso de todo me golpeó de una vez. 8 años de llamar a esta mujer mamá. Días de acción de gracias. Tarjetas de cumpleaños con billetes de $20 metidos adentro. La forma en que me enseñó a hacer su brisket. Y ahora ella estaba a punto de entrar por esa puerta y terminar el caso de su propio hijo. La reacción de Trent llegó en etapas. Primero, confusión. Miró hacia las puertas. Luego, reconocimiento. Su madre caminando hacia el estrado de testigos. Luego se volvió hacia su abogado con una mirada que nunca olvidaré. No fue enojo. Fue la cara de un hombre dándose cuenta de que la única pared que pensó que nunca caería acababa de derrumbarse. Su abogado le devolvió la mirada con la misma expresión exacta.
Habían tenido P. Somerville en la lista de testigos durante 2 semanas. Ninguno de ellos la llamó. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la relatora del tribunal lo iba a escribir en la transcripción. Pauliana no miró a Trent. Ni una sola vez. Se sentó. Miró a la jueza Mcebrier. Y habló con voz firme. Testificó. Después de la barbacoa familiar en agosto, Trent me dijo en privado que el negocio genera más de $400,000 al año. Me llamó despistada. Describió Coastal Ventures como su fondo de escape. Llamó a los pagos a Sabrina, el truco más limpio del libro. Dijo que los pagos de Gretchen eran un agradecimiento por mantener la boca cerrada. Y dijo que yo aceptaría cualquier migaja que él ofreciera. Connie le preguntó a Pauliana por qué decidió dar testimonio. Pauliana dijo simplemente. Su esposo le hizo lo mismo hace 30 años. Y yo me quedé callada. Lo perdí todo. No iba a ver que eso le pasara a alguien a quien amo. Detrás de Trent, en la galería, Sabrina Feld se quedó muy quieta. Escuchó el truco más limpio del libro. Escuchó los pagos de consultoría descritos como un mecanismo para mover dinero. No un salario real. Miró a Trent. Él no la miró de vuelta. Los $4,800 al mes nunca fueron por ella. Nunca fueron sobre ella. Ella no era su pareja. Era su rastro de papel. Y su firma estaba en cada 9. La expresión de la jueza Mcebrier no cambió, pero sus preguntas se volvieron más afiladas. Le preguntó directamente al abogado de Trent si su cliente deseaba enmendar sus divulgaciones financieras juradas antes de que ella emitiera su fallo. El abogado pidió una reunión privada. Denegado. La jueza dijo que había escuchado suficiente y estaba preparada para dictaminar. Lo que dijo a continuación hizo que 9 meses de almuerzos de espagueti valieran cada bocado. La jueza Matilda Mcebrier no entregó su fallo con dramatismo. Lo entregó de la forma en que leerías la cuenta a alguien al final de una cena muy costosa, calmada, clara y final. Debido a la disipación deliberada de activos maritales y divulgación financiera fraudulenta bajo juramento, el tribunal otorga a la señora Márquez el 70% de todos los activos maritales. La casa, 100% para mí. Trent perdió su reclamo a través de mala conducta financiera documentada. El negocio de detallado automotriz, ordenado para evaluación independiente basada en cifras de ingresos reales, no los $185,000 de cuento de hadas que Trent había jurado. Y yo tenía derecho a mi parte equitativa completa. La LLC Coastal Ventures, congelada inmediatamente. Todos los fondos sujetos a distribución equitativa. Luego la voz de la jueza bajó medio registro, y la sala se quedó muy callada. Remitió las presentaciones financieras juradas de Trent a la oficina del fiscal general de Delaware para revisión por perjurio. Había mentido bajo juramento sobre el valor de los activos maritales. Por separado, remitió los registros de nómina del negocio al IRS. Pagos ficticios de consultoría y administrativos usados para reducir ingresos comerciales reportados constituían potencial fraude fiscal. Señaló que Sabrina Feld, como receptora de $67,200 en pagos por un puesto de consultoría inexistente, una mujer que presentó formularios de impuestos W9 para ese rol, sería incluida en la remisión al IRS para revisión de potencial responsabilidad fiscal. Y los $14,300 en pagos administrativos fabricados de Gretchen Somerville fueron señalados también. Vi a Trent intentar levantarse. Su abogado le agarró el brazo, no suavemente, y lo jaló de vuelta a su silla. Su boca se abrió, pero no salió nada. El blazer azul marino que había usado para verse como un ganador se veía como un disfraz en el hombre equivocado. No fue arrestado. No es así como funciona. La oficina del fiscal general investigaría. El IRS auditaría. Los procedimientos del gran jurado tomarían meses. Pero la maquinaria estaba moliendo en movimiento. Y Trent lo sabía. Salió de esa sala sin esposas, pero con algo peor. La certeza absoluta de que alguien vendría por él. Simplemente no sabía cuándo. Y el no saber, creo, es su propia clase de prisión. Sabrina se quedó congelada en la galería, como si alguien la hubiera desenchufado.
Nadie la miró. Ni Trent. Ni su abogado. Ni Pauliana. Ella vino a esa sala como la pareja confiada de Trent Summerville. La mujer que pensó que era la siguiente en la fila. Se fue como un nombre en un documento de remisión del IRS. Ella firmó esos formularios W9. Depositó esos cheques. No diseñó el esquema, pero su firma estaba por todos lados. Ya no necesitaba un novio. Necesitaba un abogado. Y basándome en la expresión de su cara, lo sabía. Trent me dijo una vez, hace unos 3 años en nuestro matrimonio, durante una discusión sobre si yo debía tener acceso a las cuentas del negocio, que yo era demasiado emocional para entender el dinero. Recuerdo exactamente dónde estaba parada, junto al fregadero de la cocina, sosteniendo una espátula. No dije nada de vuelta. Solo me di vuelta y terminé de hacer la cena. Ese momento se reprodujo en mi cabeza mientras la jueza M. Cebrier leía su fallo. Demasiado emocional para entender el dinero. Y ahí estaba yo, saliendo de una sala del tribunal con la casa, una parte real de un negocio de $400.000, y una LLC congelada. Mientras tanto, Trent Summerville salía con una remisión por perjurio y una auditoría del IRS. Resulta que entiendo el dinero perfectamente. Solo necesitaba que alguien dejara de mentir al respecto. En el pasillo después, Gretchen se me acercó. Comenzó a decir algo. No sé si era una disculpa, una excusa o solo ruido. Pasé junto a ella sin desacelerar. No la miré. No porque estuviera enojada. Porque había terminado. Los $1.200 al mes en lealtad fraternal de Gretchen acababan de convertirse en una investigación fiscal. No me quedaba nada que decir a alguien cuyo apoyo tenía un número de nómina adjunto. Junto al elevador, vi a Pauliana. Estaba parada sola, sosteniendo su bolso con ambas manos. No intentó abrazarme. No hizo un discurso. Solo me miró y asintió una vez. Yo asentí de vuelta. 8 años de días festivos y tarjetas de cumpleaños y recetas de brisket y llamadas telefónicas de martes vivían en ese único asentimiento. No había nada que ninguna de las dos pudiera decir que fuera lo suficientemente grande para lo que acababa de suceder. Así que no dijimos nada. Y la nada fue más honesta que cualquier palabra. Muchas gracias por quedarte conmigo durante esta historia. Significa más de lo que sabes. Si esta historia te tocó en algún lugar real, hay otra historia ya en tu pantalla, y te prometo que vale la pena tu tiempo.